No importa, es una película muda, no os preocupéis. Bueno, ya está esta película de tiempos modernos de la que ha hablado... ¿Me oyes? ¿Me oís? Sí. De la que ha hablado Loreta. Y bueno, pues nos pueda servir... Es de 1936. No, no subas. Y nos puede ilustrar un poco la nueva realidad en la que está inmerso el hombre moderno tras la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Es una nueva realidad en la que el hombre se ve acompañado de todo un nuevo panorama de objetos. En esta foto vemos a Man Ray, fotógrafo y artista, amigo de Marcel Duchamp, en Nueva York, tomada en las fábricas Trepat en Tárrega, en Lérida, en 1933. Man Ray, pensativo, observando detenidamente un objeto, se encuentra en pleno acto de búsqueda, de elegir, como decía Duchamp, un ready-made. El ready-made que se traduce como ya manufacturado. También se conoce paralelamente por el término francés objet trouvé, objeto encontrado. El artista, desvinculando al objeto del todo configurado de él que tenemos en nuestro cerebro, como ya explicamos en la primera charla, consigue disociarlo. El objeto se transforma en parte, en elemento descontextualizado. Pasa a ser un engranaje, una pieza integrante de la nueva realidad. Este es un collage de Kurt Schwitters, un pintor alemán, que se llama Merz-Bild 1A. También es conocido por el alienista. Kurt Schwitters empezará a producir sus collages con el cuadro Merz-Bild en 1919. En él, en ese cuadro, que no es este, que es otro distinto, pero también de collage, aparece la palabra Merz, que dará nombre a su obra, recortada de una publicidad Commerz un private bank, banca privada de comercio, banca de comercio privada. Schwitters producirá toda una serie que numerará correlativamente según su orden de producción. Este en concreto es Merz-Bild 1A, o sea, que es bastante temprano dentro de su producción. En los cuadros pega papeles de todos los orígenes posibles. Billetes de autobús, entradas de museos, publicidad, objetos residuales, sellos y monedas. Él dice, estas cosas son insertadas en la pintura tal como son, o bien modificadas de acuerdo a lo que la pintura requiere. Al ser desmaterializadas se convierten en material para la pintura. El artista crea a través de la elección, la distribución y la disociación de los materiales. Otra de las influencias del ready-made la encontramos en Max Ernst, que es un pintor alemán, ya hablamos de él en la primera charla, que formó parte en la exposición Dada Vorfrühling, que significa el resurgir de la primavera dada, que se hizo en Colonia, en la que junto a su hacha atada al objeto, invitando a los asistentes a destruirlo, expuso sus collages. Este es uno de ellos. Con ellos bajo el brazo, se trasladará a París hacia 1921. En sus collages
Ernst despliega una impresionante cultura de desplazamientos sistemáticos y sus efectos. Ahora explico lo que significa esto. Experimenta imaginando nuevos contextos, nuevas ubicaciones para los objetos que haya impresos en un catálogo de venta. Él describe cómo empezó a producirlos. Una mañana de 1919, las páginas de un catálogo impreso incitaron la atención de mi mirada. Los anuncios de objetos ilustrados conforme a investigaciones antropológicas, microscópicas, psicominero y paleontológicas. Descubrí entonces los elementos de una figuración tan remota que lo absurdo en ello incitó de inmediato una intensificación de mis facultades visuales. Simplemente pintando o dibujando, bastaba añadir a las ilustraciones un color, una línea, un paisaje extraño a los objetos representados. Un desierto, un cielo, un corte geológico, un suelo, una sencilla línea horizontal expresando el horizonte y así en adelante. Así se producían encuentros de dos realidades distantes en un plano extraño a ambas. Válvulas y cilindros formando un extraño aparato de función incierta, como vemos en este collage. No se ve muy bien, pero he sido incapaz de encontrar una foto con más resolución. Podéis más o menos imaginaros, ¿no? Hay una habitación abajo, las válvulas están como flotando dentro de ese espacio de la habitación. Formas biomórficas de sistemas vertebrales y circulatorios, emplazadas en estratos geológicos junto a formas vegetales y bestias fantásticas. Este quizás se vea mejor. O formas acumulativas encajadas unas a otras, portando, aglutinando sombreros en un juego constructivo de erotismo antropomórfico. Ahí lo veis muy bien, ¿no? Veis el añadido, ¿no? de Ernst. Toda esa zona, todo ese campo de color. Realmente esto es un catálogo de venta. Los sombreros están ahí a disposición del consumidor. Él, sin embargo, añade con su imaginación ese tipo de paisajes, ¿no? Ese corte geológico está... Ahí lo veis. Eso es todo añadido por Ernst. Es precisamente el lado antropomórfico que encontraremos en sus ready-mades. Julián Levy, compañero de piso de su vivienda en Nueva York, cuenta que un día me encontré a Max en el garaje vaciando una serie de blancas formas espectrales en todos y cada uno de los moldes disponibles en la cocina, en el patio, desde utensilios, cartones de leche y de huevos, hasta algunas piezas de recambio de automóvil. Ahora me gustaría leeros un texto que se escribió una década más tarde que los collages Merz de Sweeters, pero contemporáneo a estas esculturas de Ernst, ¿no? Y que va un poco al hilo de esto, ¿no? Es un texto del francés, puede sonar un poco extraño, pero vamos a leerlo. Los dadaístas le daban mucha menos importancia al valor de venta que a la inutilidad de su trabajo como inmersión contemplativa. No será el más modesto de sus medios, la estudiada degradación de sus materiales, el que utilicen para lograr esta inutilidad. Repito. Sus poemas son una ensalada de palabras, que contiene obscenidades y todo desecho imaginable producto del lenguaje. Lo mismo ocurre en sus cuadros, a los que adherían botones y tickets. Frente a un poema dada o a un cuadro de Arp, por ejemplo, no es posible tomarte un tiempo para la contemplación. Entendemos por estudiada degradación de sus materiales, no solo por el soporte perecedero de los mismos. Los tickets, las entradas, son objetos perecidos, son objetos ya utilizados, ya son desechos. También porque los reducen de grado. Son materiales u objetos de bajo nivel. Con todo y con ello, lo que parece indudable, por ejemplo, en las esculturas de Ernst, es que mantienen una instantaneidad, esa que tanto caracteriza a la rueda y al perchero o al orinal.
Una inmediatez surgida, quizás, de la cotidianeidad de los materiales, por su familiaridad. Bueno, esto realmente no se debe hacer, porque cada uno tiene su propia interpretación del arte, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a tomarme la licencia y os voy a ir. Ahí veis. Es una peonza, ¿no? Una pequeña esculturita con pies de concha. Y bueno, pues es una escultura que se llama El Payaso. Es un pequeño monstruito, ¿no? Creado por Ernst, de estos de los que hablaba su amigo, que le vio hacer en el garaje. En 1929, Magritte pinta su «Ceci n'est pas una pipe». Ahí lo tenéis. Esto no es una pipa. Esto puede ser un punto de inflexión para este método del objeto encontrado. En él, Magritte niega al mismo tiempo el objeto y su representación. De manera que en adelante encontraremos el objeto o su representación como tal, utilizado libremente por los surrealistas en sus cuadros y representaciones. Ellos adoptarán la famosa comparación de Isidore Ducasse, el conde de la Tremont, nacido en Montevideo en 1846 y fallecido en París en 1870, a los 24. Él escribió: bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. Ahí lo tenéis. Se ve, ¿verdad? No quiero deslumbraros. La mesa de disección. Ahí tenemos nuestra mesa de disección ateneísta, con sus objetos sobre ella. Este será uno de los rasgos distintivos del irracionalismo surrealista: la conjunción de realidades inconexas, dislocadas o incluso contradictorias. Pero volvamos unos años atrás para buscar el momento en que Dada transiciona en surrealismo. Tristan Tzara, tras la clausura definitiva del Cabaret Voltaire en Zúrich, viajará a París a finales de 1919, donde se encontrará con el grupo de vanguardia que publicaba la revista Literature, con quienes había estado manteniendo una nutrida correspondencia. André Salmon, Jean Cocteau, Max Jacob, André Breton, Paul Éluard, Francis Picabia y Ribemont de Seignes, entre otros, formaban parte del grupo. Ya en enero de 1920, Tzara causó un tumulto tras leer un vulgar artículo de periódico anunciándolo con prefacio de que era un poema, acompañándolo de un infierno de campanas y carracas. En el mismo acto, figuras enmascaradas recitaron un poema desarmado de Breton, y Francis Picabia realizaba grandes dibujos a tiza en una pizarra, borrando cada sección de la misma antes de dibujar la siguiente. Ribemont de Seignes escribió que la gente que había acudido solícita de recibir limosna artística, daba igual el que, mientras fuera arte, acabó indignada. El aspecto destructivo de Dada resultó claro. Una vez más, Dada había triunfado trasladando de Zúrich a París las provocaciones contra una audiencia respetable. En la Sala Gaveau, en mayo de 1920, se celebró el Festival Dada. Breton aparece con un revólver a cada lado de la cara. Es el mismo de la foto de antes, ¿no? Éluard con tutú Paul Éluard con tutú de bailarina. Frankel con delantal. Y todos los dadaístas llevando sombreros en forma de tubería. Tzara empezó con su Vaselina Sinfónica, en la que una orquesta de 10 más los órganos de la sala tocaban a una el pelícano, que es un foxtrot, popular parisino, digamos el equivalente al Paquito el chocolatero en el oído galo. Ahí lo tenemos. ¿Veis
el órgano, y los surrealistas, todos ellos con sus sombreros de tubería, ¿no? Recuerdan un poco las válvulas de Ernst, ¿no? Del collage. Los responsables de la sala, la familia Gabó, temblaba. El público aullaba. Los recitadores de los poemas de Zara, Breton y Sopaut recibieron una lluvia de huevos, carne cruda y tomates. O sea, eso fue lo que pasó después. O sea, esta foto se tomó inmediatamente antes, ¿no? El grado de locura manifestada esa tarde en la elegante sala generó en París un enorme escándalo que los dadaístas de nuevo consideraron un gran triunfo. Sin embargo, las disensiones internas sobre el próximo futuro devenir del movimiento abrirían la brecha entre sus componentes que acabaría enfrentándoles. Pongo otra vez esta foto porque merece mucho la pena. Ribemont de Seignes advertía que al público asistente a las demostraciones, cueste lo que cueste, hemos de prevenirles de no aceptar el shock, el escándalo, como obra de arte. El mismo Picabia se escindiría del grupo declarando que la burguesía representa el infinito. Dada será lo mismo si se prolonga demasiado. Apelando quizás a la instantaneidad tan característica del lenguaje Dada. En diciembre de 1924, André Breton publicará el Manifiesto Surrealista en la revista La Revolución Surrealista, como ha dicho muy bien Loreta. Os ha enseñado la portada de la revista. Ya en 1917, Apollinaire había inventado el término surrealismo como protesta contra la idea de realismo en teatro. Lo definía con estas palabras: cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, creó la rueda, que no se parece a una pierna. De la misma manera ha creado el surrealismo. Breton, obsesionado con Freud desde 1919, definirá en su manifiesto el surrealismo como puro automatismo psíquico, a través del cual se trata de expresar, ya sea verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el verdadero funcionamiento del pensamiento. Y añade, pensamiento dictado en ausencia de todo control ejercido por la razón y lejos de toda preocupación estética o moral. Directamente sustituirá la noción freudiana de la omnipotencia de pensamiento. Esta es el fenómeno psíquico subyacente al mundo animista de las tribus primitivas. Freud llama al arte en nuestra civilización el único campo donde tras milenios de desarrollo ha quedado retenida dicha omnipotencia de pensamiento. Breton simple y llanamente la sustituye por la omnipotencia de los sueños. Las demostraciones del grupo pasarán a considerarse surrealistas. El azul cielo de Apollinaire, en la que tres aventureros espaciales descubren que su ideal de mujer es el mismo, y se matan entre ellos cuando caen en la cuenta de que también es la misma persona. El pañuelo de nubes de Zara cuenta la historia de un poeta y sus amoríos con la mujer de un banquero. O el armario espejo de Aragón, que cuenta la llegada de un marido celoso al hogar, con la particularidad de que le urge a la mujer constantemente a abrir la puerta del armario donde había escondido previamente a su amante. El motivo por el que los surrealistas suprimen los mecanismos de control, ya sea la razón o la moralidad, de su vocabulario escrito o visual, radica en que buscan alcanzar un nivel de pensamiento, un estado mental, si dijéramos. Lo mismo ocurre en sus montajes y exposiciones. En enero de 1938 inauguran la Exposición Internacional del Surrealismo en París. El acceso a la exposición era un largo pasillo bautizado Rue Surréaliste, la calle surrealista, donde colgaban letreros de calles parisinos. A lo largo del pasillo, una colección de maniquíes femeninos de tamaño natural, cada uno vestido y caracterizado por un artista diferente. Ahí tenemos
la calle de la transfusión de sangre. Este maniquí lo hizo Óscar Domínguez, es nuestro pintor, uno de nuestros pintores surrealistas, canario, ¿no? Y allí tiene su botella de transfusión, que está perfectamente... Y esto parece, pues, podría perfectamente ser el secador de una peluquería. Vamos a ver. Este, por ejemplo, es de Max Ernst, al que ya conocemos, ¿no? Ella está perfectamente vestida de incógnito, con su velo, su abrigo casi largo, ¿no? Que apenas permite apreciar que debajo de él está prácticamente desnuda, ¿no? Y con el marido asesinado detrás. Puede ser el marido, puede ser el amante aquel del que hablábamos, ¿no? Este es otro que, como veis, tiene un murciélago en lo alto. Esto está hecho por Paalen, es un artista holandés. Y ese es de Man Ray, el señor que veíamos en la primera foto buscando ready-made. Ahí tenemos el de Dalí con su sombrero, ¿no? de mujer. Sombrero de pájaro, ¿no? La mujer y el pájaro para los surrealistas era lo mismo, prácticamente lo mismo. Ese es el de Miró. Joan Miró también presentó un maniquí, ¿no? Veis que tiene el bigote, ¿no? Miró obsesionado siempre por el vello. Lo vemos en sus cuadros, ¿no? Lo veréis ahora en la charla de Matilde. Siempre hay vello en sus cuadros. Ahí lo tenéis La mujer lleva bigote, ¿no? Ahí hay una mancha tan característica, ¿no? de Miró. Vamos a ver. Este, por ejemplo, es de Marcel Duchamp, ¿no? Nuestro amigo Duchamp. Ella está desnuda, ¿no? De cintura para abajo. Lleva unos zapatos de hombre, porque esos zapatos son 3 números mayor que los de ella. Y va con su chaqueta, está caracterizada prácticamente, ¿no? De esa manera. Ese es el de Man Ray que os he enseñado antes, ¿no? Él era el asistente técnico de iluminación de la exposición y efectivamente su maniquí pues, no podía menos que llevar unas bombillas en la cabeza. Este es de André Masson con el pensamiento, ¿no? Como la boca de la mujer, ¿no? Como ese beso congelado, ¿no? ¿Lo veis? Ahí lo tenéis, el pensamiento. ¿Lo veis? Este es el de André Breton. Ahí lo tenéis con su cuerda, atado. A ver. Y aquí la rue de la vieille lanterne, la calle de la vieja linterna. Este es de otra artista, Maurice Henry se llama. Ella tiene ¿veis el escorpión, ¿no? Que le sale prácticamente del vientre bajo, digamos, ¿no? Y tiene ahí un escarabajo, ¿no? En toda la boca es un escarabajo. Vamos a ver. El pasillo conducía a una gruta central cuya instalación era el resultado de la colaboración entre varios artistas. El suelo cubierto de hojas muertas y una alfombra de césped artificial alrededor de una charca llena de nenúfares y delimitada por cañas y juncos. Ahí la tenéis, los juncos. Un brasero de carbón ardiendo ocupaba el centro de la cueva. Ahí lo tenéis. Y ahí. Y en las esquinas había grandes camas dobles, que vemos perfectamente ahí. Colgando precariamente del techo había 1200 sacos de carbón directamente traídos desde la Villette y todavía despidiendo hollín. Idea de nuestro amigo, el creador del ready-made, Marcel Duchamp. Ahí los tenéis. Bajo estos, el brasero chisporroteando alumbrado eléctricamente, que los aseguradores se negaron a probar, pero que los organizadores habían decidido se quedaría donde estaba. La charca en la gruta era una creación de Dalí. Las camas provenían de la tienda del padre de Ribemont de Sagnès. En una esquina, un pequeño horno tostaba unos granos de café, llenando la gruta con un maravilloso aroma. Como el brasero centelleante era la única fuente de luz, Man Ray, al que ya conocemos,
encargado de la iluminación, decidió que a los visitantes que quisieran ver los cuadros y fotografías se les proveyera de antorchas. Más allá de la posible lectura, antorchas eléctricas, entenderme, no... La sensación de peligro era grande, pero no hasta el punto de hacer que ardiera todo aquello. Veis también que del pasillo a la gruta central hay una puerta giratoria. Más allá de la posible lectura de cada uno de los que tuvieron ocasión de visitarla, lo que sí existe, a diferencia de lo que ocurría en las demostraciones dadas, es una connivencia con el espectador. Quizá las puertas giratorias no facilitaran una pronta salida como alternativa, pero parece que ya existe un acuerdo tácito, una complicidad entre el asistente y los surrealistas como condición para visitar la exposición. El dadaísmo no pregunta. En las creaciones surrealistas, el shock pasa a ser parte del trato. Quédate y mira. La invitación a la exposición. Qué lástima no haber podido participar. Porque como artista, como espectador. Esto era la entrada a la exposición, el rainy taxi se llama, ¿no? El taxi lluvioso, que estaba dentro, había dos maniquíes caracterizados por Dalí, ¿no? Y estaba lloviendo, dentro del taxi llovía. Voy a dejar con Matilde, que se va a dar la tercera charla.